Ya es la sesión 4 que está acá. ¿Ya? ¿Y qué es la diagramación PNID? Habíamos visto para control de procesos, no para control de manufactura, pero para control de procesos, que básicamente son sensores, actuadores, ya que manejan fluidos. ¿Ya? Y esos fluidos los manejan mediante la programación de un controlador. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes vayan a una planta, o si les toca trabajar en una planta automatizada, en el área de automatización o en un área similar, lo primero que les van a dar es este diagrama PNID. ¿Qué es un diagrama PNID? Es un diagrama de la planta con todos los sensores y actuadores y con todas sus conexiones a el controlador, al PLC o al sistema de control distribuido que controla la planta. Ya, entonces, esto sigue ciertos estándares. Ya la parte de estándares lo vamos a ver mañana con la parte práctica. Ya, entonces, funciona bajo ciertos estándares, pero todos funcionan más o menos de la misma manera. Ya, ahora, en la parte de teoría vamos a ver la teoría de eso. ¿En qué consiste la teoría? Ya, un diagrama PNID ya es documento fundamental del proyecto y forma parte de lo que se llama ingeniería básica. Ya, cuando hay proyectos de ingeniería, hay dos tipos de ingenierías que se usan, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. La ingeniería básica es la ingeniería que se usa para las primeras fases de diseño, ¿ya? Y cuando el sistema ya está operativo o cuando se requiere hacer mantenimiento. Entonces, requiere lo más básico del sistema, mostrar, en este caso, dónde están los instrumentos, qué tipos de instrumentos son, cómo están conectados, etc. Ya, adicionalmente a eso existe la ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle es la ingeniería que se utiliza, ya es todo el diseño de ingeniería y la documentación correspondiente, que se usa para construir una planta, es decir, se entra en un mayor detalle sobre su construcción. Entonces, se usa qué materiales se van a usar, qué tipos de mayor detalle de las especificaciones de los instrumentos, qué rangos, todo eso. ¿Ya? Qué modelo de instrumentos, todo lo que hemos visto en selección. Y eso se usa cuando se va a construir la planta. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando se construye una planta, se contrata incluso una empresa X para hacer la ingeniería de detalle, que cobra solo por la ingeniería, es decir, solo por la documentación, los planos, todo eso. Y otra que usa esa ingeniería de detalle para construir la planta, por ejemplo. Entonces pueden ser empresas distintas. ¿Ya? En el caso de la documentación PNID, corresponde a la ingeniería básica. Es decir, son los documentos que se usan para entender la planta, comprenderla o para hacer mantenimiento o hacer su operación. ¿Qué incluye? Incluye todos los elementos necesarios en el proceso. Ya un punto es el flujo de químicos o el flujo de agua o el flujo de vapor. Todo lo que se usa para convertir una serie de elementos en un producto finalizado, un producto distinto. Incluye servicios auxiliares, purgas, sistemas de lavado, drenaje, etc. Ya, un ejemplo de diagrama PID es el que está aquí. Ya, entonces, en este caso tenemos un tanque presurizado, ya, y acá adentro hay un serpentín, y probablemente se use para calentar el tanque, un reactor químico. Ya, tiene dos entradas, ¿no? Entonces al ojo pueden ver que hay una entrada de un químico A, un químico B, ¿ya? Y a la salida se ve un químico C. Entonces es un reactor. ¿Ya? Y ¿cómo construimos un diagrama PNID? ¿Ya? Los vamos a ver en la práctica mañana, pero básicamente, ¿qué contiene? Contiene símbolos y simbología para los elementos de proceso. O sea, ¿cómo proceso algo? Lo proceso mediante este tanque, mediante este serpentín y con tuberías que entran. Y hay otra tubería que sale. Entonces, todo eso se va a usar con simbología. Vamos a ver ahorita detalle de cada simbología. Y cada uno de estos circulitos y símbolos que ven, ya son los símbolos de dos cosas. Los instrumentos, actuadores y sensores que están conectados, las señales que permiten controlar esos instrumentos, las señales que se envían, ¿ya? Y las entradas al PLC, es decir, en qué momento cómo se conectan al PLC. ¿Ya? Y todo eso está basado en una simbología que permite a los ingenieros leerlo de una sola pasada y saber qué significa cada cosa, ¿ya? Con un mínimo de símbolos y con un mínimo de letras.
¿ya? Y lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, ustedes tienen que estar en la capacidad de interpretar estos y de hacer diagramas PNID simples. ¿Qué más en la teoría del diagrama PNID? Ya presenta las condiciones de diseño de los equipos a instalar, identifica las cañerías, refiriendo a los materiales, diámetros. Por eso es que recibe este nombre, porque es piping, que es tuberías, and instrumentation diagram, ¿no? Entonces, el diagrama de instrumentos y cañerías de tu sistema. Ya, hay que diferenciarlo de otro tipo de diagrama, que ustedes probablemente como ingenieros industriales estén más familiarizados, que se llama el diagrama PFD, el Process Flow Diagram, que es el diagrama de flujo del proceso. Ya, en el caso de procesos químicos o industriales, no hay un estándar específico, y generalmente es un diagrama que es mucho más, menos simbólico y más gráfico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno, ¿ya? Este es un diagrama, ¿ya? De un calefactor a vapor, ¿ya? Yo, cuando hagamos los ejercicios, ¿qué les voy a pasar? Les voy a pasar este diagrama y la descripción del proceso. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, yo describo este proceso, ¿ya? Entonces les digo, es un calefactor a vapor. Dentro de un contenedor tiene un serpentín por donde fluye vapor. Ese vapor está controlado por dos válvulas solenoides, una a la entrada y otra a la salida de él. Ese flujo de vapor está controlado por dos válvulas solenoides. Ya, voy a quitar este. Es más simple nada más. Ya, aparte, ¿qué calienta este calefactor? Calienta con una tubería de agua. ¿Cómo sé, por ejemplo, que esto es vapor? Porque hay un estándar de tuberías y la tubería roja carmesí, ya que como es este color, corresponde a vapor. Cuando van a una planta, si ven una tubería roja carmesí, saben que es vapor caliente. Y si ven una tubería verde, ya saben que es agua. De agua no tratada, agua. ¿Ya? Y esa agua se tiene que calentar dentro del contenedor y para eso se inyecta a través de una bomba controlada a su vez por un variador de velocidad. Entonces yo con el PLC varío la velocidad del variador, hemos visto cómo se programa eso, ¿ya? Y eso controla el caudal de flujo del agua dentro del caldero. ¿Y cómo yo hago variar la temperatura? Cerrando o abriendo la entrada de vapor, ¿ya? Y ¿cómo sé qué temperatura está? ¿Cómo sé a qué temperatura está? Ya con dos sensores, dos interruptores de temperatura, el switch de temperatura 1 y el switch de temperatura 2. Ya, entonces yo sé a qué temperatura está, ¿no? Temperatura alta o temperatura baja. Y de esa manera yo sé a qué temperatura y puedo controlar, ya, manipular la temperatura dentro del calefactor. Entonces, un sistema de control on-off que ya hemos visto un poco. Cuando se calienta mucho, dejo de hacer pasar vapor de manera que se enfría, y cuando se enfría mucho, dejo otra vez pasar vapor, ¿ya? Para que vuelva a calentarse. Ahora, yo digamos que tengo que graficar eso. Primero tengo que conocer qué elementos o cómo se diagrama, cuáles son los estándares de la diagramación PNID. ¿Ya? Y lo primero son los elementos de un lazo de control. ¿Ya? Y eso son los instrumentos que pueden ser sensores o actuadores. ¿Ya? Y eso los diagramo de esta manera. Este es un ejemplo. ¿Ya? Es un símbolo que generalmente es un círculo, ya con al menos 4 letras en la parte superior del círculo. ¿Ya? La primera letra va a corresponder a la variable de proceso, la variable que estoy manipulando. Y las otras 3 letras, puede ser 1, 2 o 3, y las otras 1, 2 o 3 letras corresponde a variación. Es un código para explicar qué tipo de instrumento es. Estos son modificadores de la primera letra. Y la parte de abajo, ese número que ven acá, ya corresponde a lazos de control. En una planta, sobre todo una planta grande, tienen sistemas que a la vez controlan, por ejemplo, la temperatura, la presión, el caudal. Entonces, cada uno de ellos ya corresponde a un lazo de control. Entonces, hay un lazo de control que controla la temperatura del tanque 1. Y hay otro lazo de control que controla la temperatura del tanque 2. Entonces, cada uno de esos lazos de control va a tener un código distinto. Es un código numérico que va en la parte de abajo de la etiqueta, es la etiqueta del instrumento. ¿Ya? Entonces, la parte de abajo es la identificación del lazo. La primera letra es la variable a controlar.
y ahí tienen un código, ya que es este que está a la derecha. ¿Se acuerdan que les dije? Hay 4 grandes: caudal, nivel, presión y temperatura. ¿Ya? Y eso es lo que va en la primera letra. Ya es la descripción de cuál es la variable que se está controlando. Si ese instrumento se utiliza para controlar caudal, ya se le pone F, que es flow o flujo. ¿Ya? Si se usa para controlar nivel, se le pone L por level en inglés. P por pressure, presión, y T por temperatura. Y entonces se ponen esos 4. Hay otros, por ejemplo, análisis, que es más o menos común, E que es para voltaje, I que es para corriente, J que es para potencia, S que es para velocidad, F que es para frecuencia, V que es vibración y Z que es posición. Entonces la primera letra lo que te describe es cuál es la variable que estoy controlando. El resto de letras, las otras 3 letras, puede ser una, puede ser dos, puede ser 3, te describen qué tipo de sensor estoy manejando. Entonces puede ser una alarma, cuando se pone la alarma se le pone A, C para controlador, E para sensor primario, R para registrador, hemos visto los tipos de instrumentos que tenemos, S para interruptor, por switch, T para un transmisor, T, V para una válvula, o también se le puede poner CV, puede ser V o CV, Z para un actuador, etc. Entonces acá hay un código que estos son algunos nada más, hay más códigos que los vamos a ver mañana. Pero se ponen acá para hacer esa variación. Y todo eso, lo que constituye la variable a controlar, la descripción y el lazo de control, se ponen dentro de determinados símbolos para describir completamente, con una sola etiqueta, al instrumento. Hasta ahí hemos visto qué significa cada letra y cada número. Pero el símbolo puede variar. ¿Y cómo puede variar? ¿Ya? Un círculo es el símbolo de un instrumento, ya que puede ser un sensor o un actuador. Pero ese instrumento lo podemos variar como: si no tiene ninguna línea en el medio, ¿ya? Es un instrumento que está en el campo, cerca del operador. Cuando tiene una línea en el medio, significa que está en sala de control. Está accesible para el operador, pero está lejos del proceso. Y cuando tiene una línea punteada, significa que no está accesible al operador. Es decir, el operador no puede llegar a ese instrumento. Ya esa es la simbología de estos 3. ¿Cómo cambia la simbología? Ya, a ver, este está un poco... Acá está. Ya, eso es para un círculo. Cuando yo le pongo un cuadrado encima del círculo, como acá, lo que le estoy diciendo ya es que ese componente, ese sensor, ese actuador, ese lo que sea, ya no es un componente físico. Ya no es un sensor de estos de COBOL que hemos seleccionado, no es un sensor físico. ¿Ya? Es un componente de un sistema de control distribuido, es decir, es un sistema lógico. ¿Ya? O sea, no existe en la realidad, no existe físicamente, es una programación que está dentro del sistema de control distribuido, que realmente es una computadora. Cuando yo le pongo ese símbolo, lo cambio, ese redondo, por un... ¿cómo se llama este símbolo? Por este símbolo, por un rombo, perdón, gracias. Ya, por un rombo dentro de un cuadrado, lo que le estoy diciendo es que es un PLC. No estoy conectando un sistema de control distribuido, sino un PLC. Ya, hay otras 2 variaciones, ¿no? Que este es, por ejemplo, con 2 líneas significa montado en tablero auxiliar, este es un elemento crítico por seguridad, un interlock. Esos no los vamos a usar. Los más comunes son estos 3 y estos 2. Hay un montón de simbología, vamos a tratar de resumirlo, porque no tenemos tanto espacio como para desarrollar eso. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? ¿Cómo se verían los sensores o otros tipos de instrumentos? Acá tenemos algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven uno así que es TT, ya, como la primera es temperatura y la segunda es transmisor, sabemos que es un transmisor de temperatura. TR sería Temp Recorder. ¿Qué más les diría esto? Que es un instrumento que físicamente no existe, es lógico. Como no tiene una línea en el medio, significa que está conectado directamente al proceso. Ya, otro ejemplo, por ejemplo, el Flow Recorder. Y acá, por ejemplo, tenemos otro, es LT, ya que es transmisor de nivel. L por level, T por transmisor. Como está con una línea en el medio, sabemos que está en sala de control, no está conectado directamente al proceso. Y como tiene un número 65, sabemos que corresponde al lazo de control número 65 de la planta. No, otro ejemplo, acá hay otros, P y C, por ejemplo. ¿Ya?
sería un indicador y controlador de presión. Ya es que a la vez indica la presión y a la vez la controla. Ese sería el instrumento. Ya, y LA, por ejemplo, sería una alarma de nivel. Y todos estos conectados en una sala de control. Entonces, con eso ya tenemos, estos son ejemplos de cómo se describen esos sensores. Ahora, ¿qué otra simbología tenemos? Tenemos la simbología de las válvulas. ¿Ya? Y por ejemplo tenemos, ya hemos visto para qué funcionan las válvulas, sirven para variar los flujos. ¿Y qué tipos de válvulas podemos tener? El símbolo de válvula es una especie de mariposa. ¿Ya? Una mariposa con una media luna, una media circunferencia arriba, es una válvula de control. Ya que son las válvulas de control grandes controladas por energía neumática. Ya tenemos estas otras, que es la solenoide, la hidráulica y la operada por motor. Habíamos visto cuando vimos válvulas que había unas válvulas que eran operadas por solenoide. Ya, a ver, un ratito. Eran válvulas operadas por solenoide. Si le ponen una H en el medio de ese cuadrado, es que está controlada por hidráulica. Ya es una válvula que su control es hidráulico. Ya, y la válvula que tiene una M en el medio es una válvula motorizada. Es decir, que se abre o se cierra con un motor eléctrico. ¿Ya? Y eso hace que sea lo que se llama una válvula proporcional, es decir, si tiene un motor eléctrico, yo la puedo mover a un 40%, un 60%, etc. Y eso se le llama proporcional, o sea, es que se abre proporcionalmente a la señal que tú le envías. Y otro tipo es, por ejemplo, la válvula de 3 vías, que se pone con 3 triangulitos apuntando al medio, ¿no? Eso indica que es ese tipo de válvula. Hemos visto el otro tipo de válvulas, la válvula en ángulo, y los otros tipos de válvula que vimos en la teoría, ¿no? Ya, ahora, así tenemos la simbología básica, hay más simbología, eso lo vamos a ver mañana, para tanques, etcétera, pero esa es la básica. Ya, de los símbolos de los instrumentos, de los sensores y de los actuadores. Ahora, ¿qué más se pone? Lo otro es que se pone es las señales, es decir, por donde fluye ya sea información o el mismo proceso, es decir, el agua que están calentando, etc. Y un ejemplo es este, ¿no? Las líneas gruesas, ya voy a poner el ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo grande, pero las líneas gruesas significan la línea principal del proceso, ya la línea del flujo del proceso, es decir, por donde pasa el agua, por donde pasa el vapor, etcétera, todos se dibujan con una línea gruesa. Otra cosa, en diagramas PNID todo es en blanco y negro, no existe el diagrama PNID de color. Si tú quieres indicar, por ejemplo, que acá es una tubería de agua, tienes que poner una etiqueta que diga agua. ¿Ya? Ahora, las líneas delgadas son las líneas de conexión al proceso, son las líneas de impulso, es decir, ya las líneas que envían información o que indican que una etiqueta está conectada al proceso. ¿De qué manera está conectada al proceso? ¿Cuáles otras son importantes? Ya las señales eléctricas. ¿Ya? La línea continua, ¿ya? Que es igual a esta en realidad, son las líneas de señal neumática. Ya no se usa mucho, pero existe, ¿no? Entonces son líneas que se acuerdan que les comenté que había sensores que usaban para transmitir, sensores análogos que usaban para transmitir su información, una señal neumática, o sea, por ejemplo, de 4 a P6 que era análoga a la temperatura. ¿Qué sería este ejemplo? Una línea continua. ¿Ya? Ahora, cuando se le pone de esta manera, es una línea análoga, ¿ya? Es decir, que varía su presión. Y cuando se le pone con esta simbología que va encima, significa que es discreta, es decir, que es on-off. Por ejemplo, 0,24 voltios, ¿ya? O 420 miliamperios. Ahora, eso en señales eléctricas, ¿ya? En señales eléctricas se dibuja una línea punteada, como esta, ¿ya? Y eso significa que es una señal eléctrica continua, o análoga, de 420 miliamperios, de 0 a 10 voltios. Y cuando dibujas una señal así, ¿ya? O sea, una línea punteada, con una especie de diagonal encima, lo que le estás indicando es que esa es una señal eléctrica discreta, on-off. 0,24 voltios, 0,10 voltios, etc. Es el tipo de señales con las que hemos estado trabajando. Esta de arriba es el estándar con el que vamos a trabajar. Punteada, línea punteada para señales eléctricas. Podría usarse esta,
que es una línea continua con 3 diagonales, pero no la vamos a usar, es un poco más confusa, más compleja de hacer. Nosotros vamos a usar la de arriba. Hay otros, por ejemplo, gases mecánicos, sónicos, guía de onda, etcétera, pero esos no los vamos a usar. ¿Cuáles vamos a usar? Estas dos, la línea gruesa para el flujo de proceso, la línea delgada para hacer conexión al proceso, y la línea eléctrica continua y discreta. Ya esa es la simbología que nosotros vamos a usar. Ya, un ejemplo rápido. Hay varios estándares, acá he puesto ejemplos diversos, pero nosotros mañana lo vamos a hacer bajo un solo estándar. Ya, entonces, en este ejemplo, ¿qué tenemos? Yo les voy a dar, por ejemplo, el de la izquierda, que es un diagrama de flujo de procesos. Ya, es un tanque que tiene un termómetro acá y un transmisor de temperatura. Ya, el transmisor de temperatura está conectado al agua. Y a través de una válvula de control, que es esta válvula de control neumático, entra vapor a través de un serpentín, un intercambiador de calor. Entonces eso va a hacer que a más rápido entre el vapor, o sea, más se abra la válvula, más rápido se caliente el agua. Ya eso se va a reflejar en el termómetro y en el transmisor de temperatura. ¿Ya? El termómetro solo sirve para indicar al operador a qué temperatura está el agua dentro del tanque. El transmisor de temperatura, sin embargo, convierte esa temperatura, esa señal de temperatura, la convierte en una señal eléctrica, ya que va a un registrador y controlador de temperatura. ¿Ya? Entonces, este registra la temperatura, la guarda en una hojita redonda, ¿ya? Y a la vez controla la temperatura. ¿Cómo controla la temperatura? Cuando aumenta mucho la temperatura y pasa de un set point con el que yo programo el controlador, cuando aumenta mucho, cierra la válvula. ¿Ya? Por lo que el agua deja de calentar. ¿Ya? Cuando se enfría mucho la temperatura, lo que hace es vuelve a abrir la válvula. Entonces vuelve a calentar el agua. Y así la mantiene a una temperatura prefijada. ¿Cómo convierto esto en un diagrama de PNID? Ya, lo que tengo que hacer es primero poner los símbolos. Este es el símbolo de una válvula de control. ¿Ya? La válvula con una media circunferencia arriba. Este es el símbolo, mañana vamos a tener una librería de símbolos para un intercambiador de calor con su tanque. ¿Ya? La línea gruesa indica que es un flujo de vapor, ¿ya? Está en un flujo, por eso usamos línea gruesa. Está entrando vapor, sale de la válvula, entra al intercambiador de calor y sale por acá. ¿Ya? Entonces ahí tengo la simbología principal, las líneas gruesas y los símbolos de los componentes. Y luego tengo que agregar los instrumentos. Entonces voy agregando. ¿Qué instrumentos tengo? Tengo acá un termómetro, que como les dije, solo sirve para indicar la temperatura. Entonces, T por temperatura y por indicator. Y le voy a poner, como solo tiene un lazo de control, acá todos los instrumentos solo controlan la temperatura, le voy a poner 206. Entonces, T por temperatura y por indicador 206. Como está conectado directamente al proceso, es solo un círculo sin ninguna división al medio. Luego, conectado al proceso, ¿ya? TT, Temperature Transmitter, ¿ya? Transmisor de temperatura, también 206. ¿Ya? Y acá yo lo debería conectar a través de una señal eléctrica, en nuestro estándar debería ser una señal punteada, ¿ya? Análoga. ¿Ya? Y lo lleva a un TRC, que es temperatura, registrador y controlador de temperatura. ¿Qué es lo que me pide acá? Me lleva el registrador de control de temperatura, mismo lazo de control 206, y a su vez, a través de otra señal eléctrica en este caso, bueno, en este caso neumática, a través de una señal neumática, varía la presión de aire que actúa la válvula. ¿Ya? Entonces tengo que poner como simbología una línea delgada, continua, con 2 diagonales. Y esa es mi señal neumática. Y que afecta a una válvula de control. A esta válvula yo le tengo que poner con una línea normal una etiqueta. Todos los instrumentos y actuadores tienen que tener una etiqueta. Y le pongo TCV, es decir, válvula de control de temperatura, 206. ¿Ya? Y ahí ya tengo mi diagrama. Este es uno simple, pero se pueden hacer más complejos, mucho más complejos. ¿Ya? Este es uno simple, pero hace lo mismo. ¿Ya? Otro ejemplo, yo les podría dar este, que es de una leche pasteurizada. ¿Cómo se procesa la leche pasteurizada? ¿Ya? Hay una bomba que bombea la leche a un tanque de almacenamiento de leche, otra bomba que lo lleva a un intercambiador de calor, y en el intercambiador de calor se calienta la leche mediante agua caliente,
que está en este tanque. ¿Ya? Y eso se controla mediante dos bombas, una de entrada y una de salida, ¿ya? Y una válvula de control. Entonces te piden, para este proceso, hacerle su sistema de control, su diagrama de PNID. Ya, entonces yo hago esto. Tengo la leche pasteurizada, tengo la bomba, tengo mi tanque de almacenamiento, del tanque sale otra bomba, y esta bomba yo la tengo que controlar. Se dan cuenta, es con líneas gruesas. Todo el producto por donde va la leche y por donde va el agua caliente, líneas gruesas. Ya, porque son flujos. Ya, y acá, ¿qué le pongo yo? Ya, le pongo primero un sensor, un transmisor e indicador de caudal. Porque yo quiero controlar el caudal, la velocidad a la que pasa la leche hacia el intercambiador de calor. Entonces, un transmisor e indicador de caudal, que a su vez lo lleva a mi PLC, es el símbolo del PLC. Y el PLC controla la bomba. Entonces, acá tengo un lazo de control, ese es mi primer lazo de control. El lazo que controla el caudal de ingreso al intercambiador de calor. Y acá otro lazo de control. ¿Qué me controla ese lazo? ¿Ya? El agua tiene que fluir, el agua caliente continuamente fluye a través del intercambiador de calor, entonces la bomba 4 la saca del intercambiador de calor, lo lleva al tanque de agua caliente para que siga calentando. La bomba 3 saca el agua del tanque de agua caliente, ¿ya? Y la lleva al intercambiador de calor a través de una válvula. ¿Qué tengo que controlar? La válvula. ¿Qué variable voy a controlar? La temperatura, porque tengo que saber cuál es la temperatura del intercambiador de calor. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Ya? A más rápido fluya el agua caliente, a mayor sea el caudal, más va a variar la temperatura. Entonces, ¿qué estoy controlando? No estoy controlando el caudal, que es por acá, a diferencia de esto. Estoy controlando la temperatura. Lo que me importa es la temperatura. Entonces, ¿ya? Acá yo pongo un sensor de temperatura. ¿Ya? Y lo pongo con este símbolo, ¿no? T por temperatura, indicador transmisor, 0,2. ¿Por qué 0,2? La diferencia es 0,1, porque este es otro lazo de control. Este controla el caudal de ingreso al intercambiador de calor, este controla la temperatura del agua caliente que está en el intercambiador de calor. ¿Ya? Y esa señal del interruptor y transmisor de temperatura lo llevo al PLC y el PLC actúa la válvula. Entonces ahí ya tengo mi sistema y mi diagrama PNID del sistema. Ya, este es interesante porque es parecido al que hicimos en la práctica la vez pasada. Ya, este es un mezclador, ya un tanque de mezcla. ¿Qué está mezclando? Soda cáustica y ácido fosfórico. ¿Para qué? Para obtener un producto salado a determinado pH. ¿Ya? El ácido fosfórico aumenta la acidez, la soda cáustica aumenta la basicidad de la solución. Y yo quiero mantener controlado el pH, es decir, quiero que esta solución esté a determinado pH. Tiene un motor que todo el tiempo está continuamente. Este no está conectado a ningún PLC, a ningún controlador, simplemente continuamente hace la mezcla. Igual que hicimos cuando hicimos nuestro ejemplo. Entonces, por un lado entra la soda cáustica. Y entra a través de un sensor de presión diferencial, el que vimos que controla el caudal. ¿Se acuerdan cuando vimos qué tipo de sensores controla el caudal? Era este tipo, ¿no? Se le ponía una restricción, medías la presión a ambos lados de la restricción, y de esa manera tú sabías el caudal, la velocidad a la que está yendo el flujo. ¿Ya? Entonces, como estoy controlando acá caudal, lo que quiero es controlar el caudal, la velocidad a la que entra la soda cáustica en mi tanque, a este le pongo F, caudal, y E por elemento final. Y le pongo aleatoriamente, arbitrariamente, eh, un número para ese lazo de control. Le voy a poner que es el lazo de control 100. Entonces, a esta restricción le pongo FE 100, elemento final de caudal 100. Luego pasa a través de una válvula, y con esta válvula voy a hacer el control, voy a aumentar o disminuir el caudal. Y como estoy aumentando o disminuyendo el caudal, le pongo FV, ¿ya? Es decir, F por caudal, V porque es una válvula, ¿ya? Y 100. Esta válvula, como tiene la simbología de una válvula neumática, ¿ya? Lo voy a controlar con una señal neumática. ¿Y quién lo va a controlar? Un controlador de caudal. Y en este caso le he puesto un controlador e indicador de caudal. Es decir, controla e indica el caudal. Si se cuenta por la línea del medio, este controlador e indicador de caudal está ubicado en está ubicado en la sala de control. ¿Ya?
¿Cómo sabe este controlador de caudal cuál es la velocidad del flujo? Este elemento final lo paso a un transmisor. Ya está conectado directamente, por eso tiene una línea delgada. Es la conexión física que se acuerdan, teníamos, a ver, si les recuerdo. Eso vendría a ser algo como esto. Como estos. Mejor vamos, como este. Ya sería algo así. Ya acá está el elemento final, acá tienen un indicador y acá tienen un transmisor. Recuerden que pueden ponerlos juntos, ¿no? Que puede haber combinaciones de ellos, ¿no? Como acá, como acá. Ya, pues, sería eso. ¿Ya? El elemento final, ¿ya? Que sería este, y encima de ese elemento final, ya, un transmisor. Si yo quiero ponerle un indicador, tendría que ponerle acá otro simbolito en rojo y podría ponerle FI. O podría poner acá FIT, y tendría un indicador y transmisor de temperatura. Pero la indicación la tengo en la sala de control, no la estoy poniendo en el campo. Ya, entonces, ese transmisor lo convierte en una señal análoga, podría ser 420 miliamperios. ¿Cómo sé que es análoga? Porque tiene una línea punteada, eléctrica. Ya, entonces, una señal eléctrica que va al controlador y el controlador va a variar la presión neumática que va a actuar la válvula. Y de esa manera yo controlo el caudal que ingresa a mi tanque. Esto por este lado, por la soda cáustica. ¿Cómo controlo el otro lado, del ácido fosfórico? Ya, entonces primero le tengo que poner un sensor. ¿Ya? Le pongo un AE, elemento final, ¿ya? De análisis. ¿Por qué análisis? Porque estoy viendo pH. Y le pongo 101. Este está en un círculo, sin una línea al medio, porque está conectado directamente al proceso. Una señal eléctrica de ese elemento final va a un controlador, y acá dice A y C. ¿Qué significa eso? Controlador e indicador de análisis, que está ubicado también en la sala de control, y corresponde en este caso al lazo de control 101. Y lo mismo, este controlador controla aparte el aire que controla esta válvula. Y a esta válvula, ¿qué nombre le voy a poner? Como está en campo, A por análisis, porque está controlando el pH, análisis, V. Y abajo 101. Y ahí le pongo un círculo. Y le pongo una flechita para indicar que esta es la etiqueta de esta válvula. Y el ácido fosfórico lo dibujo con una línea gruesa que entra acá. Y ya tengo mi diagrama PNI de esa descripción. Mañana vamos a hacer más ejercicios de estos. Para estos ejemplos, calderas de vapor, secadores, etc. Van a ser ejemplos similares a este. Es más, voy a hacer estos, los voy a desarrollar en clase. Y les voy a dejar a ustedes otros tipos, similares, pero otros tipos. ¿En qué puede variar? ¿Y cuáles son las cosas fundamentales que tienen que saber? ¿Ya? Tienen que poner bien las señales, es decir, en la descripción del proceso que les voy a hacer, les voy a decir qué señales son, si son señales cinemáticas, eléctricas análogas, eléctricas discretas, etc. Y tienen que poner bien la simbología, es decir, FE, FT, FIC, las que corresponden. Ya, entonces de esa manera vamos a hacer este ejercicio. Ya, ese ejercicio va a estar todavía hasta la siguiente semana. Ya, y este domingo, ya, de esta parte que es teórica, que no es muy complicada, son simbologías, esas cosas, el domingo les voy a dejar un control. Ya eso está acá. A ver. ¿Dónde lo he dejado? Ya, entonces, ¿qué tenemos? Las diapositivas que hemos visto. El control es sobre estas diapositivas. Va a ser el domingo de mediodía a medianoche. Va a estar abierto. Preguntas de opción múltiple. Y les voy a dejar un laboratorio con un solo ejercicio. Ya, entonces, es uno de estos ejercicios posibles. Ya, este sí es grupal. Como siempre, un ejercicio grupal y un cuestionario con preguntas individuales. Igual que la otra vez. Ya, ¿cómo va a ser esta segunda parte del semestre? Tenemos 6 semanas. A diferencia del anterior, cada semana va a ser un tema distinto. Entonces vamos a tener más controles, pero más chiquitos, y más laboratorios, pero más chiquitos. Ya, entonces vamos a ir avanzando de esa manera, porque son más temas, ¿no? Ya tenemos lo básico aprendido, entonces ahora vamos a hacer las cosas un poco más rápido, más avanzadas, pero mucho más rápido. ¿Hasta ahí consultas, preguntas?
Profesor, una pregunta. ¿El laboratorio hasta cuándo va a ser? Hasta la siguiente semana, es decir, hasta el siguiente viernes. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, todavía no está colgado por si acaso. El que está ahí no está como debiera ser. Entonces lo voy a colgar el domingo. Profesor, ¿el control es teórico, el del domingo? Sí, estrictamente teórico y solo de estas diapositivas. Bueno, en realidad eso es la simbología, o sea, solo es interpretar simbología, no es muy complicado. Son 4 preguntas, en realidad, de esas de emparejamiento. Ya, entonces cualquier otra consulta, porfa, por el WhatsApp. Y ya nos vemos mañana temprano. Mañana a las 9:15 nos vemos para el laboratorio. Ya, listo. Saludos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.